Ya lo tenemos aquí en los estudios de Radio Sucre a nuestro querido amigo, el economista Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia de la República. Ya lo tenemos listo al señor economista Otto Sonnenholzner. ¿Cómo está, economista? Buenos días, aquí a través de esta cadena de emisoras. Don Vicente, @Dito. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Así, ahora sí arrancamos. Estamos bien ahora. ¿Qué pasó al economista? ¿Lo mandó castigado? El economista, no sé, se me desapareció por ahí de venir el economista, ya estará. Por se aquí está. Se asustó. ¿Qué pasó? Se asustó, lo vio usted. Ya viene el economista. Economista, no nos abandone. Ya viene. Y don Andrés Mendoza llegará a las 8 de la noche. No, pues usted ya los conoce, a los hermanos Coraje. Venga, economista, venga nomás, venga aquí. Por lo menos hasta que llegue. No lo deje solo al ingeniero Arroba. El que viene Andrés, a mí me dijeron eso. No importa. Ya, algún día llegará. Anúncielo. Bueno, don Otto, don Andrés Mendoza también va a estar con nosotros en esta mañana y varias emisoras de provincias que estarán realizando preguntas. Muchas gracias a todos por enlazarse. Un abrazo, un saludo y a las órdenes. La pregunta, don Otto. Un hombre joven, ¿cuántos años? Cumplí 40 en marzo. 40 años, ya estoy joven, en el cuarto piso. Con unas posibilidades económicas excelentes, todos nos conocemos todos aquí, conocemos a su abuelo, a su papá, a todo el mundo. Con toda esa comodidad económica que tiene familiares, ¿por qué aceptar un reto de esta naturaleza que realmente nos trae muchos dolores de cabeza y hasta insultos y maltratos a la familia y a todo el mundo? Porque este es el país en el que nací, este es el país en el que quiero morir, es el país en el que quiero que estén mis hijos. Y como están las cosas, Vicente, yo veo a más gente viendo a dónde se va que pensando en qué hacer aquí. Y eso es algo que yo no puedo tolerar. Y porque además sé que tengo la capacidad, el conocimiento, las ganas, el entusiasmo, la experiencia, las credenciales de honestidad para hacer lo que hay que hacer, que es poner al país de nuevo en una situación de paz, de desarrollo, de prosperidad, que los ecuatorianos podamos encontrar futuro en nuestra propia tierra, que sean los delincuentes los que le teman a la fuerza del Estado y no los ciudadanos y los mismos policías a veces los que estén sometidos a la violencia de la delincuencia. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar, porque si no, Vicente, ahora sí, con toda sinceridad, y tú sabes que acabo de estar un año fuera del país preparándome, porque uno nunca debe dejar de prepararse. Cuando se abren puertas de grandes instituciones y se abren oportunidades, uno las tiene que tomar para seguirse formando. Pero te decía, luego de estar allá y ver cómo cada vez son más los ecuatorianos que están viendo cómo se van, cada vez son más los ecuatorianos que están arriesgando su vida, perdiendo a veces todo para irse del país. Nosotros no nos merecemos esa desesperanza. Nosotros nos merecemos lograr que el Ecuador vuelva a ser un país de oportunidades. Siempre lo ha sido, lo fue para mis bisabuelos, para mis abuelos, para mis padres, lo ha sido para mí. Usted decía, sí, a mí me va bien. Yo creo que todavía no he heredado un centavo, he trabajado todo lo que tengo, lo he hecho con honestidad, con decencia, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el país me dio oportunidades. Pero evidentemente yo tenía condiciones mejores que la mayoría de los ecuatorianos. Necesitamos que la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, Vicente, porque no todos somos iguales, no todos tenemos ni las mismas habilidades ni los mismos objetivos de vida, pero todos nos merecemos las mismas oportunidades. Que un niño en el país, independientemente del color de su piel, del tamaño de su bolsillo, del barrio, la provincia en la que nace, pueda acceder a la misma educación a la que acceden sus hijos y los míos, pueda tener la misma salud que tengo yo cuando me enfermo. Ese es un país justo. Que cuando salga a la calle en la noche, en el día, no esté pensando que a mi hija le van a hacer daño, que la van a lastimar, que la van a violar, que mi negocio no lo puedo abrir porque me van a extorsionar. Eso, oiga, hace 3 años aquí no había extorsiones. Hace 2 años no existían las extorsiones en Ecuador, hace 3 años. El día que yo dejé la función pública, habrán sido excepciones. Hoy hay personas en Esmeraldas a las que le dicen, esta hacienda ya no es suya, esta casa ya no es suya, vaya, hable con los tiguerones. Ese país no es viable, Vicente. Ese país que se ha ido de las manos. O sea, yo tengo 2 opciones, sí, es verdad. Quedarme de brazos cruzados hasta que el problema llegue a la puerta de mi casa. O hacer algo. Y yo nuevamente, una vez más, decido hacer algo. Y las calumnias, las injurias, las mentiras, eso a mí no me hace nada, Vicente, usted me conoce. Si algo puedo hacer con certeza es caminar con la frente en alto y la conciencia tranquila por mi país, con el cariño de la gente. Porque jamás le he hecho daño a nadie, porque yo no me he enfrascado en esas peleas absurdas, estériles, de los políticos que quieren hacer de esto una cloaca para ahuyentar a la gente decente, para ahuyentar a la gente capaz. Y eso es lo que no debemos permitirles. Y la única forma de impedir que triunfen ellos es dando un paso al frente, pues no hay otra. Ahora, usted acaba de venir de Harvard, 85 con el economista Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia de la República, acaba de venir de Harvard.
ha vivido la práctica aquí en el país desde Sí. que nació y ha estudiado afuera también en Alemania. Sí, sí. Ha ido a una práctica, a una teoría realmente estatal, a aprender teoría estatal. ¿Qué diferencia hay entre la práctica, la teoría y Mire, cómo aplicar las dos para un país mejor? Yo valoro las oportunidades de crecimiento académico, creo que son importantes en la vida, pero sí le digo con sinceridad, más allá de que esa universidad es la mejor del mundo y que la oportunidad de estar rodeado de los mejores expertos del planeta en diversos temas, desde seguridad hasta desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, inteligencia artificial, es decir, te pone un poco más a pensar en el futuro, en lo que se debe de hacer, a tener una perspectiva y una visión de ver al frente, de no ver tanto al retrovisor. En nuestro país tenemos esta mala costumbre Así es. de vivir viendo el retrovisor. Cuando usted conduce y no ve al frente, se choca. Así es. Igualito es en la administración de un país. Ya todo lo que pasó está bien, vale para el análisis, hay que hacer siempre que la historia se convierta en una lección para que no nos pese como una sentencia. Así es. Pero no podemos seguir enfrascados en este país dividido por ideología, fraccionados por odio, llenos de revancha, llenos de venganza, de esos que quieren el poder para la impunidad, para ver cómo se desquitan. Eso, mire, suficiente tenemos con la violencia criminal como para sumarle a esto violencia política. Yo ya tuve la oportunidad de servir, de hacer que las cosas pasen, nunca me enfrasqué en broncas con nadie, me dediqué a resolver problemas, me dediqué a trabajar, independientemente de las banderas. Hable con los alcaldes del Ecuador. Si alguna vez pregúntele si les pregunté de qué partido eran, de quién eran coidearios. Yo no creo que el servicio público es una secta, yo no creo que uno se mete en esto para rendirle culto a la imagen de nadie, uno se mete en esto a servir a la gente, a servir al país, a cambiar la realidad para bien. Entonces, si uno es una persona de bien y actúa así, te va a ir bien. Y esa es la forma en la que hay que actuar. Y esa es la gente a la que vamos a sumar, bajo esa lógica, bajo esa perspectiva. Entonces, Vicente, lo académico es importante, pero la experiencia de haber tenido que enfrentar las gravísimas crisis que me tocó, con las que nos tocó lidiar, la experiencia de haber tenido que dar un paso al frente cuando las cosas se pusieron mal, esa experiencia vale oro y no te la puede enseñar absolutamente nadie. Y creo que más bien lo importante es llevar esa experiencia a esos espacios de discusión y formación académica y contrastarla y mejorarla con las experiencias de otros que también la Hay viven. una pregunta sobre seguridad, 887, seguridad. Usted nombró algo que valió la pena. En Harvard ha tenido los mejores profesores del mundo. Ok, está bien. Los mejores profesores del mundo. Llegó don 8 y 8. El otro día llegó antes de tiempo. Ahora llegó un poquito atrasado, no tanto, don Andrés. Pero llegó. Hasta cuando se Llegó, muera va a llegar llegó. atrasado. Don Andrés Volter Mendoza Paladines. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está, ¿Cómo está don esta Vicente, preguntita economista, y al economista Sonnenholner? para preguntar al economista ahí también después, Andrés. Claro. Y después tenemos preguntas a las colegas emisoras. Esta última pregunta es parte nuestra, de seguridad. Usted dice que en Harvard ha tenido los mejores profesores del planeta. Ese mejor profesor o varios profesores del planeta en seguridad, ¿qué le dijeron a usted que se tiene que hacer en Ecuador ante la situación que vive? Más que eso, el espacio en el que estuve es un espacio donde va gente con mucha experiencia. Y hay un espacio sobre todo de desarrollo de políticas públicas en seguridad, principalmente de personas de Israel, Estados Unidos y Colombia. Mucha gente con esa experiencia, en donde llegamos a una conclusión, que tampoco es que es un gran descubrimiento, pero es una definición clara. Primero, el control de la seguridad, la única forma de hacer que el Ecuador vuelva a ser un país de paz y no de balas, es que tengamos control en las cárceles. Sin control en las cárceles no va a haber paz en las calles, ¿ya? El Ecuador necesita separar a los reos según su nivel de peligrosidad. Hay que construir con urgencia, de emergencia, 3 centros de alta seguridad, 3 centros penitenciarios de máxima seguridad, para poner en cada uno de ellos aproximadamente 1.000, es decir, un total de 3.000 individuos delincuentes que ponen en riesgo la seguridad de todos los ecuatorianos, inclusive desde la cárcel. ¿Por qué? Porque no están en un régimen penitenciario adecuado. Es más, estamos mezclando poblaciones penitenciarias. Es decir, el que está ahí por pensiones alimenticias está compartiendo espacio en la cárcel con un delincuente que ha asesinado a 10 personas. Así es. ¿Ya? Y eso no es un sistema penitenciario, eso no es un sistema de rehabilitación social. Hay que separarlos y darles el tratamiento adecuado a esos delincuentes peligrosos. En las mismas cárceles, una vez que esté hecha esa separación, hay que hacer las inversiones adecuadas en tecnología para hacer que los funcionarios penitenciarios, los guías penitenciarios, vean reducida su discrecionalidad, que eso siempre es un riesgo de corrupción.
cómo se abren, cómo se cierran las puertas, tiene que ser un tema electrónico, cómo se controla el ingreso con escáner, con cámaras biométricas, el control de las telecomunicaciones, todo eso tiene que funcionar y no está funcionando y esa tecnología ni siquiera es costosa, existe y hay que aplicarla con determinación. A la par, no puedes hacer nada si no tienes un verdadero control de armas. Y en esto no hay que cambiar la misión de las Fuerzas Armadas. No hay que actualizar ninguna ley. La competencia de control de armas la tienen las Fuerzas Armadas del Ecuador hoy. ¿Qué se necesita? Liderar esa misión con mayor claridad y sobre todo dirigirla con una mejor inteligencia. Porque ahora sí, la clave de la seguridad está en la inteligencia. La ventaja que tiene que tener el Estado para imponer su fuerza es estar siempre tres pasos adelante. Y las herramientas tecnológicas que te permiten hoy en día hacer ese trabajo son de exclusivo acceso del Estado. A eso no pueden acceder los delincuentes, no se los venden. Entonces, si tú tienes la información de dónde están las armas, por dónde entran, quién las provee, cómo las financian, y les cortas esa relación y les das donde más les duele, se acabó la vaina. Porque aquí hay que desarmar a los delincuentes con contundencia. Si no, esto no tiene sentido. Va a ser una guerra de una persecución del gato y el ratón. Tienes que desarmar a los delincuentes, que es donde está fallando en este momento el Estado. Lo tercero, la fuerza policial. Necesita un apoyo, un respaldo político de verdad. Policía que actúe en defensa de la vida, de la seguridad de un ciudadano, que use la fuerza. Tiene el respaldo del Ejecutivo, tiene un indulto al día siguiente, no tiene que preocuparse de tener problemas judiciales, de que ponga en riesgo su familia. ¿Ya? Porque tienen temor de actuar. No solo están en inferioridad de fuerza, porque además no están adecuadamente equipados para enfrentar esa situación. Hay zonas como Durán, en donde no, aquí, ¿no? A tiro de piedra, cruzando el río, en donde no puedes esperar que un policía, armado con su revólver de dotación, se enfrente a unos delincuentes que reciben al alcalde a metralletazos, pues. ¿Qué le puedes exigir a esos 10 policías que están en la UPC ante esa circunstancia? Ahí se necesita, en las zonas más calientes, la implementación de fuerzas especiales específicamente preparadas, entrenadas y equipadas para atacar o defendernos de ese tipo de grupos organizados. Porque ahora sí, no puede ser que los delincuentes estén mejor organizados que el Estado. Pues. Y traer a una persona de afuera que haya... Estamos en contacto con expertos, tanto en materia penitenciaria... Pero alguien que haya sido mercenario, que haya trabajado en la legislación extranjera o algo así para llevarla. Si es de personas que sepan disparar, creo que tenemos suficientes soldados ecuatorianos que han servido en su país como para hacer bien ese trabajo. Aquí lo que se necesita no es alguien que vaya a disparar. Hay 45.000 funcionarios policiales, número similar de miembros de las Fuerzas Armadas, todos extraordinariamente entrenados y preparados. Hay que actualizar su misión, su entrenamiento, su equipamiento, sí. Eso no es lo que hace falta. Aquí lo que hace falta es un liderazgo claro y contundente, que con valentía y determinación no tenga miedo en ponerle mano dura a esta situación, ¿ya? Y que sepa que pueden haber repercusiones que hay que controlar. Por eso te hablo del control de armas como prioridad. Luego está el respaldo y el cuidado a los funcionarios judiciales que están en esta situación. No puede ser, y más sentido pésame a su familia, que el fiscal de Durán haya sido asesinado de una forma... ¿ya? Fiscales que están en estos casos tienen que tener garantías mínimas. Si esas garantías no se las podemos dar dentro del territorio nacional, tenemos que encontrar la forma, quizás inclusive vía consulta popular, de que podamos tener funcionarios judiciales que operen vía telemática en países seguros. Claro. Hasta que podamos retomar el control y la seguridad del país, no podemos poner en riesgo la vida de los funcionarios que están arriesgándolo todo por garantizar que no existe impunidad. Tampoco le podemos exigir a nadie que vaya a morir como Gil. Así es. Entonces, con todo el respeto, más allá de sancionar y cuestionar a quienes se venden de forma descarada a los delincuentes, yo creo que la mayoría son los que están arriesgando su vida. Y lo mínimo que debemos de garantizar es que puedan seguir vivos haciendo su trabajo. Economista Calderón, pregunta 8:15. A propósito, algunos temas más de seguridad, pero se nos va el tiempo. Pero gracias. A propósito de los que se venden, que no son necesariamente los de la tropa. Yo lo escuchaba hablar, economista Sonnenholder, a propósito de su trabajo como vicepresidente de la República, en una gran condición de unidad del país para enfrentar el momento de crisis. ¿Qué nos asegura ahora, en estos 18 meses, la condición heterogénea del aspecto político, de que podamos sostener esa misma unidad? Uno, dos, la prioridad de la que usted habla en el aspecto de seguridad está avalada en base a una capacidad económica para la transformación. ¿Hay recursos en ese sentido? Ya, primero, el país debe dejar de dividirse por ideologías. Cuando estemos durmiendo tranquilos, cuando podamos trabajar en nuestros negocios sin que nos extorsionen, cuando nuestros hijos reciban al menos 2 comidas en las escuelas, cuando los hospitales nos puedan atender adecuadamente como seres humanos, como nos merecemos. Si quiere discutimos de ideología y de filosofía.
Pero yo creo que el hambre, la necesidad, la desesperanza no tiene ideología. Aquí se trata de que esos objetivos de salir adelante como país, juntos, como ciudadanos, sean suficientes para dejar de lado, discúlpeme, las idioteces de andar peleando por espacios, por puestos, por quien pone el fiscal. Ya dejen esas mañoserías, que por eso es que nos tienen aquí. El reparto de cargos en ministerio. Porque han puesto por delante sus intereses personales y los han puesto por encima de los intereses nacionales. Y eso es lo que hay que cambiar. Jamás, en ningún momento, mientras tuve la oportunidad de servir, utilicé ese espacio para beneficiarme yo, mi familia o mis allegados. Jamás. Ni siquiera se me ocurrió. No pasaba por mi mente. A mis hermanos usted no los vio de contratistas, a mis hermanas no las vio de asambleístas. Mi familia no participa de esto y yo no estoy en esto por beneficiar a nadie, sino a los ciudadanos. Pero aquí piden el voto diciendo que te quieren ayudar a ti. Y al minuto que llegaron se olvidaron y se dedican a ayudarse a ellos mismos nomás. Su impunidad, sus problemas económicos. Entonces, claro, eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Ahora, ¿eso cambia con que yo diga esto? No, eso no cambia. Eso le iba a decir, porque esa es su visión. Eso no cambia con que yo diga esto. Claro. Inclusive la lucha contra la corrupción no basta con que uno sea honesto. No basta con que uno sea honesto. Totalmente de acuerdo. Pero, predicando con el ejemplo 1, se avanza. Y 2, un liderazgo claro que dé resultados suma apoyo popular. La gente siempre dice, usted estaba en un gobierno impopular, pero usted salió con buenos indicadores de aceptación. ¿Por qué me dediqué a trabajar? Porque no me metí en broncas, porque me dediqué a resolver problemas. Entonces, con ese respaldo ciudadano, sí que se pueden lograr cosas importantes. Porque si mañana, por ejemplo, la Asamblea quiere poner, yo creo que para algunas de las ideas que les he dado, se necesitan reformas legales. Y se las vamos a llevar a la Asamblea. Estamos terminando esos proyectos de ley. ¿Ok? Las cárceles de máxima seguridad muy probablemente necesitan reformas legales. Los jueces en el extranjero seguramente necesitan reformas legales. Se las vamos a presentar a la Asamblea. Si empiezan a comportarse con la lógica con la que nos han traído hasta este caos, en 25 segundos llamamos a consulta popular y con el respaldo ciudadano les paramos pues esta payasada y sacamos al país adelante, pero no hay tiempo que perder. Les vamos a dar la oportunidad de hacer lo correcto. Ahora, si no quieren hacer lo correcto, bueno, tendrán que responder en las urnas, se acabó. Nada más. Es la única forma de sacar esto. Y la otra que le decía, usted también estuvo en un gobierno con mucha crisis. No, yo viví en el gobierno con el síndrome de la chiré fulminante. Eso le iba a decir. Y todo peor crisis que la que se vivió en el 2020 no hemos tenido en la historia del Ecuador. Y todo esto que se proyecta, que se plantea, que se busca, siempre tiene la relación de un aspecto económico. Aún así, hicimos obra pública, hospitales, pasos de escuelas, se hizo obra pública, se trabajó, no se llegó a este deterioro en materia de inseguridad, no se llegó a este deterioro en materia de atención pública. Evidentemente que se pueden hacer las cosas mejor. Ahora, dicho esto, se tomaron decisiones en su momento difíciles para lograr que las finanzas públicas mejoren. Hoy, el gobierno actual, a mi criterio, confundió las cosas y celebra esa estabilidad fiscal que no es tan como la dicen, pero es mejor que evidentemente que en el 2020. La celebran como un fin, y usted que es economista, entiende que eso no es un fin, que es un medio para generar bienestar de forma responsable. El fin del Estado es garantizar la paz y el bienestar. Ese es el fin del Estado, y para eso son los recursos públicos, y para eso es el accionar de los funcionarios públicos. 8:19 con el economista Otto Sonnenholder, candidato a la presidencia de la República. El ingeniero Andrés Mendoza ya está con nosotros, el que tiene pregunta. Ingeniero. Muchísimas gracias, licenciado Vicente Arroba. Quería mencionar que también está enlazada la colega Radio City. Sí, Radio City también está enlazada, y pues todas las emisoras que mencionó Vicente al iniciar justamente esta entrevista con el economista Otto Sonnenholder Sper. Yo quería preguntarle, a la vez de darle cordial saludo de mi parte a Otto, una pregunta que es de postín, el caso de la vicepresidenta, ¿no? Erika Paredes. Joven huencana, de una familia de artesanos de fabricación de muebles. Hoy día me enteraba de una curiosidad. Hay una noticia en Diario El Mercurio que decía que la familia Paredes ya estuvo en Carondelet. Su abuelo había sido contratado por Otto Arosemena para arreglar los muebles de Carondelet. Vea usted. Así que por ahora, otro Otto. Ahora la nieta va a volver a hacer las cosas que hay que hacer para arreglar el país. Y ya no reparar muebles, pues, ¿no? Y en este país ahora veo que la han criticado porque es que salió un tuit de Rafael Correa. Porque trabajó en un gobierno, ¿verdad? Entonces, claro, aquí los ecuatorianos, ¿qué queremos? Queremos gente joven, capaz, preparada con experiencia.
Si usted es joven, capaz, preparado y tiene experiencia, tiene que haber trabajado en alguno de los últimos 3 gobiernos. No hay forma, pues son 20 años. Pues, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber trabajado en alguno de los últimos 3 gobiernos, ¿verdad? Yo jamás he juzgado a las personas por donde han trabajado. Las he juzgado en función de qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de servir. ¿Ya? Eso es lo que a mí me importa, porque los gobiernos no son sectas. No es que uno va a un gobierno a rendirle, bueno, allá quienes creen que esto es así, yo no lo comparto. Uno no va a un gobierno a rendirle culto a un individuo, uno va a un gobierno a servir a los ciudadanos. Eso le iba a decir, depende del gobierno. Claro, por eso le digo, hay quienes creen que es así, yo creo que es un error. Erika no y al igual que yo, Erika no ha militado jamás en ningún proyecto ni partido político, no ha hecho campaña por nadie, ella fue una servidora pública de gran rendimiento, a quien yo le pido que se sume a este proyecto porque hemos estado juntos este año en la universidad, he visto su capacidad de trabajo, he conocido su trayectoria, y los 2 temas que ella domina para mí son fundamentales. El primero, ella es experta en conseguir fondos para la conservación ambiental. Si vamos a una consulta popular, ¿ya? En donde estamos diciendo que no hay que explotar el Yasuní, que no hay que explotar la minería, bueno, yo comparto la lógica de que hay que preservar el medio ambiente. Como joven entiendo la importancia de aquello, pero como una persona que entiende administración pública sé que esos recursos son necesarios. Entonces, ok, yo no puedo venir a decir, sí, todo esto lo vamos a hacer sin proponer la alternativa de financiamiento. Erika tiene la experiencia y la capacidad de ayudar a los ecuatorianos a conseguir esos recursos a cambio de conservar el medio ambiente. 1, 2. Erika tiene 10 años trabajando en Naciones Unidas, 10 años sirviendo a América Latina. ¿En qué? En conseguir que las compras públicas en temas claves como salud se hagan de forma unificada para evitar la corrupción, por ejemplo, en los hospitales y ahorrar cientos de millones de dólares al continente. Quiero que haga eso por el Ecuador. Quiero que Erika se dedique. Pero usted la conoce de antes, entonces. No es que ahora en campaña. No, pues yo no soy irresponsable. Yo no ando buscando un binomio 2 minutos antes de una inscripción. Pues eso es lo que hacen todos. Y después dicen, es que no lo conozco. Es que ni sé qué, es que me falló, es que pensaba que era eso. No. Erika es una joven cuencana de 38 años con una experiencia, una experiencia académica impecable, con una experiencia en administración pública espectacular, no solo en el Ecuador, sino en más de 60 países. Y que creo que sería una estupidez discriminar, excluir a personas valiosas en función de prejuicios. Y yo tonto no soy. Yo no tengo esos traumas, esos complejos. Yo sumo a la gente por su capacidad y no discrimino a nadie en función de dónde trabajo. Y perdóneme, yo trabajé en la Vicepresidencia de la República con funcionarios que sirvieron a otras autoridades con las que yo no tengo ninguna relación. ¿Alguna vez los juzgué? Yo no los juzgué por sus ideas, por su ideología. Los juzgué en función del trabajo que hacían conmigo. Y si cumplían, ¿a mí qué me importa? Tenían que cumplir, no a mí, a los ecuatorianos. Eso es lo que yo veo. Y si dejamos de ser sectarios, si dejamos de dividir a este país de esa forma tan absurda, vamos a salir adelante. Y yo predico eso con el ejemplo. Siempre lo he hecho. Y lo voy a seguir haciendo porque funciona, porque da resultados. En el caso del fenómeno del niño, usted nos decía, y es cierto, enfrentaron la crisis más tremenda, no solo del Ecuador, sino del mundo, de este siglo por lo menos, que fue el COVID-19. Pero se nos viene un problema bien grande, en el cual no sabemos cuáles puedan ser los daños colaterales. ¿Qué hacer? Lo primero, y basado en mi experiencia en manejo de crisis tremendamente graves. Lo primero es salvar vidas. El gobierno en la actualidad, porque la economía la vamos a recuperar, pero las vidas no. Entonces el gobierno en la actualidad tiene que estar haciendo el trabajo de prevención de riesgos y mitigación, primero, para que los drenajes, los sistemas de contención funcionen adecuadamente. Aún así, ante un fenómeno del niño, las inundaciones son inevitables. Entonces los planes de evacuación de las zonas de riesgo y de vivienda y alimentación para las miles de familias afectadas tienen que estar ya listos y financiados. Alrededor de 300 millones de dólares solo en prevención. Luego, por algunos meses, algunos cientos de millones de dólares más en mantener a esas familias con salud y seguridad y alimentación. Luego viene la parte de reactivación económica, que es quizás la más costosa, porque el fenómeno del niño, para desgracia nuestra, golpea en las provincias que más generan exportaciones para el Ecuador. Las provincias donde producimos banano, camarón, cacao. Entonces, esas zonas van a necesitar un plan de reactivación económica. Eso sí, tiene que empezarse a trabajar desde ya, contactando a los... Todo es ya, pues. Para después es tarde.
contactando a los multilaterales y a los países que siempre son solidarios con el Ecuador para garantizar los fondos que se van a necesitar. En mi opinión, según el impacto, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Que sí los hay, se los debe de conseguir, pero hay que hacer ese trabajo desde ya. Nosotros sabemos cómo conseguir esos recursos y nosotros sabemos cómo invertirlos para que la economía se reactive. Pero el golpe va a ser fuerte, el impacto va a ser duro, el Ecuador no está en las mejores condiciones para enfrentar este fenómeno del niño, ni económicas ni sociales, y necesitamos que el gobierno actual comprenda la urgencia y con ese sentido de urgencia necesario tome las acciones con eficiencia que hoy son fundamentales. Hay colegas en diferentes partes del Ecuador que le desean realizar preguntas a mi querido economista. Encantado. Ok, con el economista Otto Sonnenhorstner, candidato a la presidencia de la República. Nuestro colega, nuestro tocayo, Vicente Almeida de Radio Tulcán en Carchi le tiene pregunta, economista. ¿Cómo no? Buenos días, tocayo. Cordiales, buenos días al candidato Otto Sonnenhorstner. Le saluda Vicente Almeida de Radio Tulcán FM desde la provincia del Carchi. En caso de llegar a la presidencia, ¿cuál será el tratamiento que se dará a esta zona de frontera? ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos los carchenses? Ahora que está también el tema de las zonas francas, ¿cuáles serán los incentivos para este sector norte del país? Muchas gracias. Un abrazo al Carchi, a Tulcán. Evidentemente la principal actividad de esa provincia fronteriza es el comercio transfronterizo y la agricultura. Me parece a mí que hay que tener un plan claro de desarrollo rural para evitar esta migración rural masiva que hoy sufre el Ecuador, pasando por inversión en riego, en compras justas de los productos. Esos proyectos se los puede poner en marcha con velocidad. Y en materia de zonas francas tengo que revisar el proyecto del Ejecutivo. Tengo que serle sincero, no he visto el proyecto. A mí me parece que hay que revisar ciertos incentivos en zonas donde hay que priorizar el desarrollo económico. No he visto el proyecto de zonas francas del Ecuador. Hoy estamos más concentrados en el tema de seguridad. Como lo dije hace un rato, estamos más concentrados en desarmar a los delincuentes y armar adecuadamente a los policías. Porque mientras siga la inseguridad, no va a haber zona franca, no va a haber nada que funcione. Esa es la verdad. Ok, nuestra colega Tatiana Villacreces de Radio Marejada de Manta, Manabí. Colega. Saludos desde Manta. Consultarle sobre la delegación del aeropuerto de Manta a una operadora internacional. En el actual gobierno este proyecto ha estado estancado. Un proyecto que siembra la esperanza en los manavitas de reactivación. ¿Cuál es su propuesta en cuanto a este tema? Bueno, lo primero, recordar que bastante trabajamos en su momento para que ese aeropuerto hoy esté operativo y para que tenga rutas de conectividad, porque el Ecuador tiene un montón de aeropuertos pero sin vuelos. Entonces, ¿de qué sirven, digamos? Tiene un montón de aeropuertos sin vuelos, eso es una irresponsabilidad, ¿ya? Entonces se trabajó mucho para que Manta tenga hoy su aeropuerto, como se lo merece, una ciudad tan importante, una provincia tan importante, y se trabajó mucho para que tenga conectividad, que creo que puede aumentar. Y coincido con ella, que esa delegación de la operación del aeropuerto puede ayudar a conseguir mayor conectividad, porque esa empresa que se encargue de aquello tendrá que fomentar o motivar el desarrollo de ese destino. Había un acuerdo desde hace 4 años con la Corporación para el Desarrollo de Corea, entiendo que eso se continúa. Entiendo también que le han entregado la competencia, o le van a entregar la competencia del aeropuerto al municipio. Yo estoy de acuerdo con eso y creería que es el municipio entonces quien tendría que definir con quién hace ese acuerdo para desarrollar ese destino tan impresionantemente bello como es Manta y Manabí. 829. Tenemos más preguntas con nuestros colegas de Radio La Tecla desde la provincia de Santa Elena. Vanessa Santos le hace la pregunta al economista Sonnenhorstner. Saludos desde Radio La Tecla en la provincia de Santa Elena. Soy la licenciada Vanessa Santos y mi interrogante, estimado economista Otto Sonnenhorstner, es la siguiente. En la provincia de Santa Elena somos aproximadamente 400.000 habitantes. En los últimos tiempos, los peninsulares estamos atravesando un grave problema. Tenemos una planta de agua potabilizadora que no abastece porque la población se ha triplicado. En caso de que llegue usted a ser presidente, a través de los organismos de financiamientos nacionales e internacionales, ¿facilitarían un crédito para poder realizar la ampliación de esta planta potabilizadora? No solo eso, Vanessa, y peninsulares, sino que además hay que aumentar la capacidad de agua de Santa Elena para poder desarrollar las zonas agrícolas. En Santa Elena hay un potencial gigantesco de desarrollo agrícola, sobre todo en agricultura orgánica. El nivel inferior de humedad, de lluvia en la provincia,
hoy se convierte en una ventaja para desarrollar productos agrícolas sin pesticidas o con menor uso de químicos. Entonces, hay un proyecto que hay que reactivar, cuesta aproximadamente $300 millones, que además se financian con alianzas público-privadas que permiten casi triplicar o al menos duplicar la capacidad de riego, pero también de agua potable para la península de Santa Elena y hacer un tema conjunto que significa un desarrollo integral, que es lo importante, ¿verdad? Pero efectivamente, la provincia no puede seguir creciendo sin agua segura, sin agua abundante, y eso es una inversión urgente que es totalmente viable. Desde Napo, la Amazonía ecuatoriana, nuestro colega Enrique Espín Espinosa, de Radio Oriental, le tiene pregunta economista Sonejo. Otto, mucho gusto. Desde Tena, provincia de Napo, le habla Enrique Espín Espinosa, de Radio Oriental. Si usted llegaría a la presidencia de la República, ¿cómo retribuiría a la Amazonía que genera la riqueza para todo el país? Es nuestra pregunta. Encantado, y es una gran pregunta. Lo primero es que se utilicen los recursos del Fondo Amazónico. Se aprobó esa ley en el 2019, si no me equivoco, finales del 2018, y los recursos están ahí, pero los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos locales, han tenido poca eficiencia en la presentación de esos proyectos para beneficiar a esa zona que genera los mayores ingresos que tiene el Estado ecuatoriano, que es la producción petrolera. Ahora, yo creo que las actividades de explotación de recursos naturales tienen que siempre priorizar el desarrollo de las zonas de donde se extraen los recursos, porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué una familia va a querer que le exploten petróleo o minerales al lado de su casa si no sienten ningún beneficio? Es como que mañana empiecen aquí digamos, a hacerle caos a Vicente al lado de la radio. Claro. ¿Y esto por qué? ¿Y yo qué gano con esto? Y creo que los proyectos en donde se explotan los recursos naturales que tiene el Ecuador tienen que tener 3 ejes claros. El primero, el social, que es el desarrollo comunitario en el entorno de ese proyecto. El segundo, el ambiental, que es la remediación que hay que hacer, porque toda actividad humana tiene impacto ambiental y este tipo de proyectos tienen un alto impacto ambiental, la remediación ambiental para compensar. Y el tercero, el económico, que el país, que los ecuatorianos en general, veamos un verdadero beneficio de hacer ese sacrificio, porque si no, es mejor no hacerlo y buscar otras alternativas. Ingeniero Andrés Mendoza. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que me anima mucho esa locución suya hoy. Le faltó el cucu. Nos anima a la mañana. 26 y las 9. Eso. Al economista Otto Sonnenholner, cuéntenos de sus candidatos y candidatas asambleístas, porque ya hasta mañana tiene que develarse. No sé si nos puede adelantar algo. Principalmente gente joven, gente nueva, con causas claras. Por ejemplo, nuestra primera asambleísta nacional tiene un proyecto, además tiene experiencia en legalización de barrios, tiene un proyecto que vamos a presentar en la Asamblea y vamos a impulsar para legalizar barrios en todo el país, sobre todo en las zonas urbanas de las principales ciudades del Ecuador. Ustedes saben que la inseguridad jurídica que viven las familias que no tienen su título de propiedad hace muy difícil que puedan prosperar, que puedan salir adelante. Entonces, un gran proyecto de legalización de barrios, nuestra primera asambleísta nacional. A nivel de Guayas, que es donde estamos, nuevamente cuadros jóvenes, cuadros nuevos. En los 4 distritos. Nadie que haya estado en la asamblea reciente, ya creo que la asamblea reciente quedó debiendo demasiado a los ecuatorianos. Estamos dando un mensaje en ese sentido. Hay personas con experiencia legislativa, pero de la asamblea, digamos, 2017, 2021. Guillermo Celi, por ejemplo. Pero la asamblea 2021-2023... pasado pisado. O sea, la verdad, cumplieron con ese adagio popular ecuatoriano que dice que la única asamblea peor que la que sale es la que entra, ¿no? Entonces, porque salimos y decía peor que esta no hay, chuta, nos damos con la piedra en la boca, ¿no? Pero bueno, eso, Andrés, esos son los cuadros. Los vamos a presentar mañana. Vamos a hacer un evento con ellos para que los ecuatorianos los conozcan. Guillermo Celi va por... Segundo nacional. Segundo nacional. Correcto. Economista Otto. 25 para las 8, 25 minutos y las 8 de la mañana. La derecha. Se ha recontradividido la derecha en el país. Esto dice que le da toda la oportunidad a las 5 de poder llegar a la presidencia en primera vuelta, dice. ¿Usted tiene ese concepto de que se ha dividido la derecha con varios candidatos más que de la izquierda o centroizquierda? Ya, yo no me identifico con ninguna de esas etiquetas. Como le decía hace un rato, creo que el país tiene que dejar de ir para los lados, porque cuando vas para los lados, de izquierda a derecha, aquí mismo nos quedamos, no avanzamos. Entonces hay que ir para adelante, ¿ya? Y la única forma de ir para adelante es unirnos por objetivos. Yo no milito en ningún partido político, no soy parte de ningún proyecto
partidista. Agradezco a las organizaciones políticas que se han sumado a este esfuerzo ciudadano en función de deponer sus intereses partidistas y personales y poner por delante al Ecuador. Y en ese sentido todos son bienvenidos a sumarse a este esfuerzo. Un primer paso positivo es que ya no hay 16 candidatos como la vez pasada. Así es, son 8. Y eso ha sido parte del esfuerzo de unir partidos que hemos hecho para evitar la dispersión. Eso ya es bastante, porque es la mitad. Así y nos va a permitir a los ecuatorianos tener una mejor visión o mejor información respecto a cada uno de los binomios y los proyectos. Eso es importante. Además es una campaña corta. Así Entonces sería mucho más complejo que existan más candidatos. Lo segundo, nadie gana en segunda vuelta. ¿Ya? Aquí hay dos fuerzas, digamos, o dos proyectos que estamos liderando. El uno es el que usted mencionó, el otro es el nuestro. Y vamos a hacer lo mejor por sacar una buena votación, por construir un buen bloque. Y evidentemente en segunda vuelta vamos a dar esa pelea que todos los ecuatorianos esperan por el bienestar de todos. Pero de ahí, Vicente, esa fragmentación a la que usted se refiere sí afecta en cuanto a la dispersión del legislativo, pero no afecta en cuanto a llegar a segunda vuelta o a que haya segunda vuelta. Eso es un hecho. Y nosotros vamos a estar ahí y vamos a seguir, porque además, vea, gracias a Dios y gracias al cariño de la gente, la propuesta nuestra tiene aceptación a pesar de yo no haber empezado la campaña. Todos los demás no solo están en campaña propia hace semanas, están en campaña de desprestigio en mi contra, pero brutal, ¿no? Noticias falsas, audios simulados, ataques. Ayer me pasaron supuestamente actores haciendo mi voz. Entonces, yo lo que digo es, gracias a Dios a mí ya no me afecta en lo personal. Sí lamento y creo que hay que trabajar más para que los ciudadanos dejemos de comer cuento, porque el cuento no quita el hambre. Entonces, que sepamos diferenciar qué es verdad de qué es mentira, sería bueno y nos ayudaría a que una campaña sea más limpia. Y lo otro, Vicente, vea, los escucho un montón de candidatos jóvenes, que uno a veces hasta los conoce, les ha tenido aprecio. Oiga, todos dedicados a hablar mal de mí. Yo no hablo de nadie, mucho menos si es de hablar mal, ¿verdad? Claro. Entonces ya hablen de ustedes, hablen de lo que ustedes tienen que proponer. Si son jóvenes, si tienen su primera participación en política, hagan el esfuerzo por cambiar las cosas para bien, por demostrarle a los ecuatorianos que sí podemos hacer política buena, que si la política no tiene que ser una cloaca. Marquen la diferencia, pero si la juventud, siempre yo digo, no es una virtud. Es una oportunidad y un desafío de hacer las cosas diferentes, de hacerlas mejor. Pero si soy joven, me meto en esto y quiero volver a la misma tontería de siempre, mejor quédate en tu casa. Si ser joven es esa oportunidad de presentar algo distinto. Aprovechen esa oportunidad los demás candidatos, aprovechen esa oportunidad. Demostrémosle a los ecuatorianos que la política no tiene por qué ser esta cloaca, esta porquería. Demostrémosle que se puede hacer política buena, en beneficio de la gente, sin insultar, sin estropear, con entereza, con firmeza, con claridad, con entusiasmo, pero sin insultos, sin calumnia. Sí se puede, sí se puede. Yo la he hecho, lo digo por experiencia, yo lo he hecho, sí se puede. Ok, Radio El Mundo en Bolívar está con nosotros, Caché Televisión también, el economista Valcaldea. La última preguntita, ya que una rapidita. El incremento de la violencia en nuestro país está alimentado, se apunta por procesos migratorios. Chile está estableciendo controles severos a esa migración. Lo estaba escuchando Otto hablar de legalizaciones. A propósito de estas corrientes migratorias, ¿cuál va a ser el comportamiento del Ejecutivo en su caso? Mire, de nuevo, el Ecuador está teniendo nuevamente una crisis migratoria. Se están yendo ecuatorianos valiosísimos. Pero de los que llegan los violentos. Bueno, la crisis migratoria venezolana se ha contenido. Eso, usted sabe que el Ecuador también tuvo que sufrir en medio de una situación económica compleja, no solo Ecuador, sino Chile, Perú y Colombia, una diáspora sin precedentes en la historia mundial, de hecho mayor que la diáspora de Siria, más de 6 millones de venezolanos. Venezuela ha perdido casi el 40% de su población en los últimos 10 años, y evidentemente es distinto llegar como migrante a un país con dificultades que llegar a Suiza, Alemania o Holanda. Llegar a Ecuador como migrante es distinto y complica la situación de todos. Esa crisis migratoria se ha contenido, ya no está creciendo, y yo veo también que hay muchas personas que llegan a hacer el bien, evidentemente, y quienes llegan a hacer el mal. Para mí, persona que viene a hacer el mal se tiene que ir de este país. Hay que reformar las leyes para poder mejorar la capacidad de deportación. Pero quien viene a contribuir, y perdóneme, nosotros somos un país de migrantes, como lo es todo el continente. Todos tenemos un abuelo, un bisabuelo que llegó de algún lugar. Todos tenemos un primo, un hermano, un tío que se fue a algún lugar. Esta es una sociedad de migrantes. En esas circunstancias creo que la mayoría vienen a hacer el bien, pero esos que vienen a delinquir, esos que vienen a hacer el mal, no tienen por qué ser bienvenidos en nuestro país, esa es la verdad. Oye, mi querido economista, le agradecemos mucho y les agradecemos a todas las emisoras y canales de televisión, tantos abiertos y digitales, que han estado esta mañana con todos nosotros, mi querido economista Otto, a ver si lo pronuncio bien.
A ver, Oye, espérese. Usted está pronunciando el apellido desde 1996. Pero no puedo. No puede ser. Tiene hace tiempo. Como aplauso. Nen. Holzner. Sonel Holzner. Como la tremenda corte. Repita conmigo. Nen. Holzner. El ingeniero Andrés Mendoza fue al colegio alemán, entonces él sí lo puede. Entonces yo también lo practiqué allá. Gracias a Dios me llamo Otto. Imagínense, me hubiesen puesto el nombre de unos parientes que yo tengo. Uy, Dios mío, gracias a Dios me llamo Otto. Más fácil es arrobadito. ¿Verdad, no? Bueno, Vicente, gracias, economista. Andrés, gracias. Gracias, Otto. Y gracias a las emisoras que se han enlazado. Amigos, siempre un gusto conversar con ustedes. Un abrazo. Espero poderlos visitar en todas las provincias que han participado de esta cadena muy pronto. Ya empezamos la campaña con entusiasmo. Estamos ya listos para recorrer el país y estar con ustedes. Un abrazo. Sonnen Holzner. Eso, economía. Graduado. Okay, Listo para irse a levantar una alemana. A ver, despídalo. Bueno, muchísimas gracias al candidato Otto Sonnenholzner. No, se equivocó, no es Sonnen. No, sí es Sonnen. Sonnenholz. Ahí Ner, Sonnenholz. También puede ser Alcacetzer, Schwarzenegger, Head & Shoulder, Sauces Todo eso, Sauces 9. Pedro Duarte suena más rápido. ¿Verdad? Y conociéndolo más de 20 años. A usted y a su papá. Increíble. Al abuelo, el papá. 30 años. Que todavía era Don Damón. Y eso que este es labioso. Aún así. Es labioso, pero también tiene la otra fama. Pero es que por un lado era Don Damón, nada más. Todo el avión para no nombrar el apellido, Muchas gracias, un abrazo. Ok, mi querido Otto, Sonnenholz. No insista. Muchas gracias a Otto. Muchas gracias, economista. 17 y las 9. ¡Cucú!